Buenos días, soy la doctora Laura Liaga y voy a presentar una comunicación bajo el título El humor fallido como estrategia propia en las conversaciones planificadas, en el que vamos a llevar a cabo un análisis comparativo del humor fallido que se produce en las conversaciones espontáneas de género audiovisual desde una perspectiva lingüístico-pragmática. Para ello, en primer lugar, introduciremos el tema. A continuación, explicaremos qué entendemos por humor fallido. Después, explicaremos brevemente el argumento de las series que forman nuestro corpus con el fin de que se comprenda el análisis práctico. Posteriormente, mostraremos algún ejemplo para llegar a las conclusiones pertinentes. La comedia de situación es un formato de ficción humorístico que se caracteriza por simular situaciones basadas en la realidad, pero de forma humorística. Es un medio multimodal que posee rasgos propios orientados a divertir a la audiencia. Para ello, se nutre de tres tipos de humor diferentes: verbal, visual, de situación o la mezcla de alguno de ellos. Dentro de cada secuencia humorística aparecen conversaciones que, pese a ser planificadas, pretenden que parezcan espontáneas. Esto es, dentro de la comedia de situación, género humorístico per se, encontramos un género propiamente no humorístico, pero en el que se pueden encontrar humor a través de las intervenciones de cada participante. Sin embargo, como ocurre en conversaciones espontáneas reales, el humor puede ser fallido, puesto que en algunas ocasiones no recibe respuesta por parte del interlocutor. En estos casos, la comedia de situación se nutre de dos fenómenos humorísticos diferentes. Por un lado, se puede observar humor fallido en la conversación espontánea de la secuencia de que el humor no ha sido continuado por el interlocutor, ya sea porque no lo ha entendido o a causa de que no ha interpretado el enunciado como humorístico. Y por otro, se utiliza como estrategia propia de la comedia de situación, es decir, el hecho de que el oyente no comparta la broma del interlocutor se utiliza para hacer reír al espectador. Por tanto, el objetivo de esta comunicación es llevar a cabo un análisis comparativo del humor fallido que se produce en las conversaciones espontáneas del género audiovisual desde una perspectiva lingüístico-pragmática. Para ello, se analizan distintos fragmentos del primer capítulo de la segunda temporada, donde ocurre este fenómeno en dos series separadas tanto en el espacio como en el tiempo. Una de ellas es estadounidense y además mantiene el formato tradicional, como es la primera, como conocía vuestra madre, y la otra es española, Paquita Salas, que ha experimentado distintas modificaciones, pero que en esencia mantiene este formato. Para entender qué es el humor fallido, primero hay que plantearse qué es el humor. Para nosotros, el humor es un fenómeno inferencial en el que se produce una incongruencia lingüística o contextual. Dicha incongruencia hace que se reinterprete el enunciado desde un modo humorístico y genere risa en el oyente. Pero, ¿qué es esa incongruencia? Una incongruencia es aquello que se sale de los límites establecidos tanto social como culturalmente. Lo importante de esta incongruencia en el ámbito humorístico es su finalidad, ya que debe conseguir, su objetivo final es que el oyente ría. Entonces, ¿qué pasa si el oyente no ríe? Eh, ¿Qué pasa si el oyente no aprecia o no entiende el humor? Pues aquí es donde se sitúa el humor fallido. Siguiendo a Jay y a Tardo, para que un enunciado humorístico cumpla sus objetivos, el interlocutor debe pasar por cuatro fases: reconocimiento, entendimiento, apreciación y acuerdo. No obstante, si falla esta última fase, desaparece el humor. Alvarado Ortega señala que existen dos tipos de humor fallido: humor fallido en el hablante y humor fallido en el oyente. En el primer caso, en el humor fallido en el hablante, a pesar de que el hablante ha dejado pistas en el enunciado para que el oyente lo interprete de forma humorística, éste no lo ha apreciado o ha decidido no continuarlo. En el segundo caso, el humor fallido en el oyente, ocurre lo contrario. La intención del hablante no era hacer un enunciado humorístico, pero el oyente sí que lo interpreta de este modo.
Una vez hecho el recorrido por lo que es el humor fallido, pasamos a comentar los argumentos de las series con el objetivo de que se entiendan mejor los ejemplos planteados. Cómo conocí a vuestra madre es una comedia de situación estadounidense creada por Craig Thomas y Carter Bass, donde Ted Mosby, personaje principal, relata a sus dos hijos cómo conoció a la madre de estos partiendo del año 2005, cuando sus dos mejores amigos, Marshall y Lily, se comprometieron. Además de estos tres personajes aparecen dos personajes principales, Robin, la chica de la que Ted está enamorado, y Barney, un soltero empedernido amigo de Ted. La segunda temporada parte del verano del 2006, cuando Lily abandona a Marshall para mudarse a vivir a San Francisco e intentar convertirse en una artista famosa, mientras Ted y Robin inician una relación sentimental. Paquita Salas es un híbrido entre la comedia de situación y el falso documental, creado por los Javis. La serie cuenta las aventuras y desventuras de Paquita Salas, una representante de actores muy famosa en los años 90, pero que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. En la primera temporada, Paquita se ve obligada a reinventarse tras el abandono de su actriz estrella. Gracias a la ayuda de su incondicional ayudante Maui, las dos encuentran a otra actriz de talento. Sin embargo, una vez que ésta ha conseguido la fama, la historia vuelve a repetirse y Paquita se ve nuevamente abandonada y en la ruina. Así es como comienza la segunda temporada. Pasando al análisis, en el caso de cómo conocí a vuestra madre, hemos hallado 5 casos de humor fallido en el capítulo 1 de la segunda temporada. Todos ellos de humor fallido en el hablante, concretamente 4 en el que el humor no se continúa por parte de los interlocutores y en el otro caso un interlocutor sí lo aprecia, pero el blanco de la burla no, ya que ve amenazada su imagen. Por cuestiones de tiempo vamos a comentar un caso de cada. En uno, Marshall ha sido abandonado por su prometida hace unos días. No logra levantar la cabeza. Es por la mañana, Ted se levanta y encuentra a su amigo sentado en el sofá de la misma forma que lo dejó la noche anterior. Ted, ¿tienes hambre? ¿Qué sentido tiene? Por mucho que coma me va a sentar mal. Al menos aquí eres tú quien manda la mierda. En este caso, Ted intenta animar a su amigo haciendo una broma con un doble sentido entre el entorno de su amigo, el cual está lleno de desechos de comida, y la unidad fraseológica mandar a la mierda a alguien, utilizada en este caso de forma literal. No obstante, su amigo no ha apreciado el humor, puesto que su estado de ánimo es malo y no activa su modo humorístico. En 2 es el único caso en el que el blanco de la burla no continúa el humor. En este caso, Barney y Ted han intentado sin éxito sacar a Marshall de casa para que se recupere. En este momento están Robin, Ted y Barney comentando que han fracasado en su intento. Barney: ¿y cuál es tu receta, doctora Estrógeno? ¿Comer Häagen-Dazs y verlos actual y hasta que se os sincronice el periodo? En este ejemplo, Robin se siente ofendida. Su imagen está dañada, puesto que las acciones que comenta Barney van en contra de la personalidad de este personaje. Entre otras cosas, como se ve unas escenas después, Robin, cuando está deprimida, se consuela yendo a un campo de tiro. Este ejemplo, además de ser un caso de humor fallido, ayuda a aumentar el efecto cómico de la siguiente escena. En el caso de Paquita Salas, también hemos hallado 5 casos de humor fallido en el capítulo que estamos analizando, 4 de ellos vinculados al hablante y uno al oyente. Asimismo, dentro del humor fallido en el hablante, podemos distinguir entre secuencias en las que ninguno de los interlocutores continúa el humor y otra en la que los interlocutores no consideran buena la broma. En 3, Paquita está explicando al espectador que ha cambiado su hábito de vida y ahora solo come de forma saludable. ¿Lo verde que no muerde? Y se mete un trozo de lechuga en la boca. Como vemos, hace un juego de palabras con la intención de divertir al interlocutor. No obstante, pese a ser una secuencia para el espectador, Maui está a su lado y no ríe. 4 es un caso en el que los oyentes no consideran bueno el enunciado humorístico.
Paquita y Maui están recibiendo un curso antiestrés. La monitora está intentando que liberen su energía. Javiera, pelo, aunque nos despeinemos, demos trabajo al peluquero. Maui hace una risa falsa y Paquita, al oír a Maui, una risa más falsa todavía. En este caso, para no dañar la imagen del hablante, ambos interlocutores ríen, pero de forma forzada. La primera en hacerlo es Maui. Es un rasgo de su personalidad, puesto que no le gusta dañar a nadie. Paquita es totalmente contraria a este personaje. No obstante, en este caso ríe, puesto que está intentando un cambio de personalidad. Se busca la renovación de Paquita, cosa que al inicio del capítulo parece que es real. Por último, hemos hallado un caso de humor fallido en el oyente. Belén va a hacer de muerta en la película que se está grabando. No tiene nada de texto. En este momento está leyendo el guión de la escena en la que interviene. ¿Qué es que estoy viendo? Que aquí me matáis, pero no digo nada. Entonces, voy a proponer decir algo antes de morir. Hay dos figurantes y ríen. Belén las mira extrañadas. ¡Ay, por favor! Proponer. Dice que va a proponer. Dice que va a proponer decir algo antes de morir. En 5, las dos figurantes interpretan como humorístico el enunciado de Belén, puesto que no creen que realmente la chica esté proponiendo cambiar el guión de un director famoso. Asimismo, en esta escena, el humor fallido se continúa con un enunciado irónico humorístico. Como conclusiones, podemos resaltar que las dos series tienen el mismo número de secuencias de humor fallido en el primer capítulo de la segunda temporada. Este hecho habría que comprobar si se repite a lo largo de los demás episodios de la temporada. Asimismo, en el caso de Cómo conocí a vuestra madre, todos los ejemplos de humor fallido se vinculan al hablante, mientras que en Paquita Sala encontramos más variedad. Concretamente, 4 casos de humor fallido en el hablante, 3 de ellos en el que ninguno de los interlocutores continúa el humor y uno en el que los interlocutores no consideran buena la broma, y un caso en el que el humor se vincula al oyente, en el que se interpreta un enunciado como humorístico cuando no lo es. Además, nos parece conveniente señalar que en ambas series alguno de los casos que se podría interpretar como humor fallido realmente es alguna escena humorística que va dirigida al espectador, de ahí que los actores no rían. Por último, otro rasgo que hemos apreciado en este género multimodal es que el humor fallido se utiliza como estrategia propia humorística. Muchas gracias por su atención.